Tomamos contacto a esta hora con la politóloga docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Katy Cigarra, para conversar más en detalle sobre la crisis política que enfrenta ese país. ¿Cómo está, profesora? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días a Eh, usted también y muchas gracias por conectarse con toda Latinoamérica a través de DNews para conversar más en detalle, primero sobre las fuerzas que tienen también estas protestas que hemos visto que se han reactivado. Partamos por esa conversación. ¿Qué posibilidades tienen efectivamente de alcanzar y de tener una voz lo suficientemente fuerte como para generar debilidades en el poder político que le ha dado su apoyo a Dina Boluarte? a ver, creo que es importante señalar una característica fundamental y lamentable del Perú, que es su gran centralismo. Es decir, si han podido ver, muchas de estas movilizaciones no se han dado en la capital o la fuerza se da principalmente en el sur, que han sido los departamentos o regiones que han apoyado principalmente a Pedro Castillo en las elecciones. Sin embargo, en la capital estas movilizaciones no se ven de tal magnitud como sí se lo hace en esa parte del Perú, en la parte sureña del Perú. Esto hace que tengan un impacto diferenciado. Ajá. Lamentablemente, lo que sucede en Lima tiene una agenda particular o llama más la atención de los políticos que lo que no sucede en otras partes del Perú. Eso es lo que está hablando del centralismo. Claro. Ahora, se ha quedado un saldo de 22 muertos, de al menos 22 muertos en estas protestas. Lo que han generado es un adelanto de elecciones, sin embargo, un adelanto al 2024. Si es que escuchamos los diversos pedidos que se hacen desde la ciudadanía, que a pesar de que son heterogéneos, creo que hay uno que sobresale y que es y que es el único conductor, un único hilo conductor en todas esas movilizaciones heterogéneas, es que piden un adelanto de elecciones pronto, ¿no? Perfecto. Ahora, esto se puede dar, por ejemplo, para este año que acaba de iniciar, lamentablemente sería muy complicado, ¿no? Es decir, muchos expertos y expertas electorales han mencionado de que el llamar a elecciones toma tiempo y ahora en estos momentos no solamente desde el Parlamento se está hablando de un adelanto de elecciones, sino una modificación de reglas de juego, de reformas políticas que no necesariamente significan el fin de la crisis. Y además lo que vamos a ver es que probablemente haya muchas agendas particulares en este contexto de Claro. reforma política. Uno de los problemas que tiene la política en Latinoamérica, y se lo leí ayer también a partir de un documento y una columna escrita por una politóloga, Janina Welp, la voy a mencionar acá, es que muchas veces se retrasan las tomas de decisiones y se disputa entre el no cambiar nada y el cambiarlo todo. En ese contexto, usted nos ha mencionado cómo efectivamente el llamar a elecciones, que puede ser una de las voces comunes en torno a los distintos tipos de movilizaciones que se dan en Latinoamérica, podría llevarse a cabo y calmar algunas de las protestas. Sin embargo, como hay muchos pendientes en la política peruana, ¿no es cierto?, sobre el sistema político, además que está en crisis hace mucho tiempo, se quiere aprovechar la ocasión para hacer una serie de reformas y entonces no se pueden adelantar las elecciones porque serían cambios de reglas del juego, y ponerse de acuerdo en este contexto para aquel cambio del sistema político puede ser muy complicado. O sea, cuando se cambian en medio de las crisis las reglas del juego, se responde prioritariamente a la crisis y no necesariamente a lo mejor que es posible establecer según el constitucionalismo comparado y una serie de normas que podrían dar mejores respuestas. Entonces, ¿cuál debiera ser a su juicio el camino y el itinerario para también ayudar a mermar las protestas, las distintas protestas que se están realizando en Perú? Creo que un punto fundamental es el inicio del diálogo. ¿De acuerdo? Si es que, por ejemplo, escuchamos una entrevista que le hicieron este fin de semana desde la República a la presidenta Dina Boluarte, pareciese de que ella menciona de que quienes protestan están siendo asusados o no conocen bien el proceso electoral o están protestando sin ningún tipo de fundamento. O sea, es Ajá. decir, que no tienen una agenda propia o no tienen una agencia propia. Entonces, yo creo que para calmar las aguas y posteriormente, desde el lado del legislativo, discutir reformas políticas,
creo que desde el Ejecutivo tiene que haber necesariamente el llamado al diálogo y a identificar que estas personas que protestan, especialmente fuera de la capital, tienen demandas totalmente legítimas, ¿no? Y este llamado al cambio de, por ejemplo, el cierre del Parlamento, que definitivamente no es un pedido democrático, responde a una serie de desigualdades y de tratos históricos que estas personas tienen, ¿no? En este llamado gran desarrollo que ha tenido el Perú, ha sido totalmente desigual y muchas personas claramente solicitan un cambio de paradigma y un cambio económico que creo que no está siendo escuchado, ¿no? Entonces, Perfecto. lo que yo mencionaba es, empecemos con el diálogo, en lugar de la violencia. 22 muertos. Sí, es una cifra muy alta. Escándalo. Y estas personas que protestan en esta línea contra el gobierno de Dina Boluarte, como usted señalaba, contra el Congreso también, algo que no tiene apoyo en ningún contexto, pero sí pudieran tener quejas legítimas que puedan conducirse de otra forma. ¿Tienen algún líder o lideresa que represente y pudiera sentarse en una mesa a la que los poderes llamen efectivamente para un diálogo más abierto? Yo considero que no hay un líder o una lideresa que esté teniendo suficiente representatividad como para señalar una agenda completa o representativa de las diversas movilizaciones. Entonces, ¿el diálogo con quién se realiza? ¿Con quién debiera realizarlo, Dina Boluarte? El diálogo, a ver, lo que yo mencionaba es que no hay como una sola persona, por ejemplo, un político, una política, un gobernador regional o gobernadora que esté llamando especialmente, que tenga una agenda, sino hay que tener en cuenta que estas movilizaciones tienden a ser espontáneas. Claro. ¿De acuerdo? O sea, es decir, que no tienen una cabeza clara. Por eso mencionaba la dificultad de encontrar a una sola persona. Pero, a ver, en estas movilizaciones se llaman, por ejemplo, organizaciones ciudadanas, sindicatos. Es decir, podemos encontrar algunos líderes, pero no de estos que movilizan por completo el sur, por ejemplo, ¿no? Son pequeños, son pequeñas cabezas que van organizando de alguna manera estas marchas, pero hay que tener en cuenta esta característica de la espontaneidad de la misma. Claro, ¿no? lo orgánica que son y que efectivamente forma parte de las características de las movilizaciones en distintas partes del mundo. En Chile también, para el estallido del 2019, la característica de lo orgánico, sin liderazgo, y menos sin un liderazgo político identificable, formaba parte también de las condiciones que hacían difícil la conversación, que derivó luego en un proceso constituyente que, bueno, todavía está en curso. Entonces usted señalaba que el primer cambio que tendría que hacer el gobierno es efectivamente actuar abriéndose al diálogo y abriendo a escuchar las legítimas demandas o reclamos que tienen quienes están protestando, independiente de que el camino que se siga sea el que efectivamente se señala, salvo el de las elecciones anticipadas, que sí es una petición que al parecer tienen distintos grupos. Pero tras esa apertura al diálogo y no a cerrarse, a dejar de escuchar efectivamente a esta parte de la población movilizada, ¿qué otras acciones se debiera seguir? ¿Usted considera que, por ejemplo, las fuerzas políticas podrían estar en condiciones de adelantar las elecciones al menos para el segundo semestre del 2023 sin necesariamente señalar hoy cuáles son los cambios al sistema político que hay que hacer? Es que más que las condiciones creo que es la voluntad de los sectores políticos, ¿no? Es decir, lo que están viendo es en estos momentos, especialmente desde el Parlamento, una búsqueda de aprovechamiento, de discutir las reformas políticas, que en muchos de estos casos son contrarreformas. Claro. Por ejemplo, llamemos la atención que hay ya una congresista de la oposición, que además es apoyada por otros miembros también de la oposición, que busca cambiar las autoridades electorales. Un tema que estamos viendo que se busca politizar las autoridades electorales en el Perú, lo cual es muy preocupante, ¿no? Eso no tiene que ver con reforma política. Acá definitivamente es un contrabando y la búsqueda de la politización y poner una persona que sea amable o acorde a diversas fuerzas. Entonces, lo que mencionaba es más que las posibilidades, porque
Yo creo que sería posible, acotándolo de manera muy drástica, tener unas elecciones a fin de este año. Sin embargo, la voluntad de los parlamentarios no es esta, ¿no? Claro, es sacar Es más mantenerse lo ganancias. más posible. Claro, y sacar algunas ganancias Lamentable, parciales, ¿no es sí. cierto?, de las discusiones que traen probablemente, de los intereses que traen previamente y que poco tienen que ver con la crisis. A río revuelto, ganancia de pescadores, como señalan algunos dichos tradicionales. Aquí, finalmente, profesora, ¿existe la posibilidad de que en medio de esta crisis que continúa, pese a que hoy, al parecer, las fuerzas políticas están más consolidadas que lo que pudiera ser efectivamente la necesidad de escuchar o representar a estos movimientos que vienen desde otras partes del Perú, existe la posibilidad de que en la búsqueda de estas ganancias personales el gobierno de Dina Boluarte tambalee? Sí. A ver, ¿qué sostiene a Dina Boluarte en estos momentos? Bueno, en primer lugar es el hecho de que ella sí es de manera constitucional la presidenta del Perú, ¿no? Es decir, la sucesión ha sido constitucional, ha sido legal. Legítimamente, no sé qué tanto, en el sentido de cómo su gobierno se ha ido posicionando, cuál ha sido la línea ganadora de Castillo y cómo es que ella se presenta. Por otro lado, ella también enfrenta una gran debilidad que han enfrentado además otros presidentes, que es que no tiene presencia en el legislativo. No hay una bancada o un grupo legislativo Que la oficialista, apoye. claro. Entonces, en ese sentido, ¿de ella de quién depende? Del apoyo de los parlamentarios de oposición, porque del oficialismo de Perú Libre, que es el partido político que le llevó a la presidencia en estos momentos, no es que sea el partido que la sostenga. Entonces, continuamente ella va a tener que negociar con las fuerzas que en un principio negaban su legitimidad. Muchos de los miembros de la oposición mencionaban de que ella debía renunciar a la presidencia, a ser vicepresidenta, mejor dicho. Perfecto. Entonces, en general es una política bastante débil y por otro lado tampoco es que tenga el soporte de la calle, es decir, no es una política especialmente popular. Entonces, en general, esto hace de que la presidenta Dina Boluarte sea una política débil, ¿no? Como lo fue Pedro Castillo y como lo han sido lamentablemente otros presidentes que no tienen, por ejemplo, presencia mayoritaria en el Parlamento. Claro que sí. Entonces, en estos momentos nos encontramos aún con mucha incertidumbre en el Perú. Menciono nuevamente, Dina Boluarte legalmente es nuestra presidenta y tenemos que reconocer esto, pero en su gobierno han fallecido 22 personas en términos de protesta. Entonces creo que es un tema que hay que llamar la atención y que en otros contextos esto hubiera sido imperdonable. En Claro. el 2018 murieron dos jóvenes en la marcha, en una marcha nacional, pero que tuvo una gran repercusión en Lima, y eso determinó el cambio de gobierno. Bueno, muchas gracias a la politóloga docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Katy Segarra, por mostrarnos el contexto en el que hoy se encuentra el gobierno de Dina Boluarte también y la crisis política del Perú que no cede. Un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias, hasta luego.